Buenas noches, Doc. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a esperar un rato a que se conecte el resto de tus compañeros, por favor. Claro, Doc. Gracias. Perdón, gracias. Bien, vamos a empezar, por favor. Yo creo que sus compañeros iban a ir incorporándose a la clase. Vamos a continuar con el estudio. Ya están ingresando. Bueno, aquí les he compartido directamente un texto Word que se los voy a enviar, de hecho, por el grupo porque, como les dije en la anterior clase, a partir de ahora vamos a empezar a estudiar la estructura orgánica de forma más minuciosa de la Procuraduría, a fin de entender cómo ejerce este órgano constitucional encargado de velar por los más altos intereses del Estado, pues cómo ejerce precisamente esas funciones. A manera de recordar lo que hemos visto en la anterior clase, pues no olviden que la subprocuraduría pues tiene perdón, está conformada por 3 subprocuradurías. Debajo de lo que es la máxima autoridad, que es el Procurador General del Estado, tenemos 3 subprocuradores, o bueno, 3 subprocuradurías que se encargan de ejercer funciones específicas. Tenemos la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado, la Subprocuraduría de Supervisión e Intervención y la Subprocuraduría de Asesoramiento, Investigación y Producción Normativa. Ya vimos la anterior clase de cuáles son las funciones de forma general de las 3 subprocuradurías a fin de determinar cuál es el rol que desempeñan estos 3 ámbitos, podríamos decir. Vamos a profundizar ahora, como les estaba diciendo, cómo ejercen esta función cada una de estas subprocuradurías de una forma más minuciosa. De forma general, hemos visto en la anterior clase que pues la subprocuraduría de defensa, cuáles son las funciones de la sub de defensa, así se los denomina de forma más corta, de la sub de supervisión e intervención y de la subprocuraduría de producción normativa. Hoy vamos a ver con profundidad, con mayor profundidad,
eh, cómo ejerce sus funciones la Subprocuraduría de Representación Legal de Defensa y Representación Legal del Estado. Muy brevemente vamos a repasar sobre qué es esta subprocuraduría y de acuerdo al ámbito de sus funciones, al ejercicio de sus funciones específicamente de esta procuraduría, vamos a ver cómo es que ejerce sus funciones en materia de derechos humanos, cuáles son los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que utiliza esta subprocuraduría, además, cómo ejerce la función de defensa ante un arbitraje internacional y qué reglamentos de arbitraje son aplicables. De forma muy general, repasando, porque esto ya lo vimos en realidad en la anterior clase, hablando de los dos ámbitos específicos a través de los cuales ejerce sus funciones la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado, pues estos dos ámbitos son en materia de internacional de inversión, perdón, en los arbitrajes internacionales de inversión y en materia de derechos humanos. Son los dos ámbitos a través de los cuales se ejerce la defensa y la representación del Estado. Si se dan cuenta, hablamos de arbitraje internacional, hablamos en materia de derechos humanos, todas estas funciones que desempeña esta Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado lo hace en el ámbito internacional, de manera que podríamos decir que se encarga de cumplir la Procuraduría a través de esta subprocuraduría una función de abogado del Estado boliviano ante la comunidad internacional, ya sean ante tribunales internacionales, si estamos hablando en materia de derechos humanos, o ante arbitrajes internacionales, cuando hablamos sobre arbitrajes internacionales de inversión. De forma muy breve, vamos a repasar, porque esto ya lo vimos de forma general en la anterior clase, pero de qué trata la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado, para luego hablar de forma ya más específica y detallada sobre lo que es materia de derechos humanos y materia de arbitraje internacional de inversión. A manera de recordar, pues, la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado ejerce la función de defensa del Estado en dos ámbitos, en materia de arbitraje internacional de inversión y en materia de derechos humanos. Cumpliendo lo que es el artículo 14 del Decreto Supremo 788, las atribuciones específicas de esta subprocuraduría consisten en brindar apoyo técnico y operativo al procurador en acciones judiciales y extrajudiciales en materia comercial, así como en materia de inversiones, derechos humanos, medio ambiente. Además que a través de esta subprocuraduría se propone al procurador estrategias para la defensa judicial ante jueces y tribunales extranjeros o extrajudicial ante foros, tribunales arbitrales, de conciliación, nacionales o extranjeros o administrativos. Esto en resguardo de la soberanía, del patrimonio e intereses del Estado. Además que a través de esta subprocuraduría se acompaña y asesora técnicamente a las entidades de la administración del Estado en las negociaciones relativas a inversiones. Por eso es que con todas esas atribuciones bueno, esas principales atribuciones que les he mencionado, que están descritas en el artículo 14 del Decreto Supremo 788, es que son dos ámbitos específicos a través de los cuales se ejerce la representación y defensa legal del Estado. El primero, los arbitrajes internacionales de inversión, es decir, aquellos que derivados de tratados bilaterales de inversión de los que forma parte el Estado. Los principales foros en los que ha actuado la Procuraduría son en la Corte Permanente
de Arbitraje, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativa a Inversiones, la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Y también el segundo ámbito es pues en los casos y en donde más se ve un papel más, bueno, es más sobresaliente, podríamos decir. De hecho, hace poco se ha suscrito un acuerdo con la familia de las víctimas de Juan Carlos Flores Bedregal, una víctima del Estado boliviano, bueno, que ha fallecido en la década de los 80, eh, década de dictadura militar, donde también falleció Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y bueno, ante esa demanda, de hecho hoy día se ha suscrito un acuerdo entre la Procuraduría y la familia de esa víctima, porque la familia de esa víctima ha denunciado ante la comunidad internacional al Estado boliviano por la muerte de esta persona. Con todo esto que me refiero, que también el ámbito de representación y de defensa legal del Estado es en materia de derechos humanos y lo que más sobresale, lo que más se ve cuando hablamos de participación del Estado en la comunidad internacional cuando es objeto de denuncia. En materia de derechos humanos, aquellos derechos humanos que derivan de los tratados internacionales en esta materia, es decir, derechos humanos de los que forma parte el Estado boliviano. ¿En qué foros ha participado el Estado boliviano o en qué esferas, en qué ámbitos? Eh, Básicamente, pues en el sistema interamericano de derechos humanos. Recuerdan cuando hemos visto los organismos internacionales, pues el sistema interamericano, que es un organismo en el ámbito regional, está conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ambos ámbitos ha participado el Estado boliviano, bueno, en la última década a través de la Procuraduría General del Estado. Esto en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, que está conformado por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y además en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todo esto que estoy hablando y que ahorita lo ven en pantallas les voy a compartir por si acaso, así que de esa parte no se preocupen, les voy a facilitar este material. Ahora sí, desglosando más estas funciones, vamos a, como quiera que los dos ámbitos a través de los cuales se desempeña la Procuraduría, la Subprocuraduría de Defensa y Representación del Estado es en materia de arbitraje internacional de inversión y en materia de derechos humanos, vamos a desglosar cada una de estas dos ámbitos. Voy a empezar por lo más corto, que es materia de derechos humanos. Aparentemente se diría que no, que es lo más complejo, pero no, más lo es arbitraje internacional. De ahí que pues voy a empezar por cuestiones didácticas hablando lo que es materia de derechos humanos en cuanto a la función que desarrolla a través de este ámbito la Procuraduría a través de la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado. Les decía, los foros en los que participa la Procuraduría, hablamos de aquí, cuando les estaba hablando, perdón, cuando estaba explicando, entre los principales foros que hablamos en los que ha actuado la Procuraduría General del Estado, en el ámbito regional, que es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, hablamos pues de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su base en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Vamos entonces a desglosar cada una de estas. ¿Qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? ¿Qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Desde un enfoque de la función que desempeña la Procuraduría General del Estado en representación del Estado. Hablemos entonces primero del Sistema Interamericano de Derechos
humanos, de este primer ámbito que son los derechos humanos, en uno de los foros en los que se ha desenvuelto. ¿Entienden cuál es la lógica? Estamos hablando los dos ámbitos específicos en los que la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado pues ejerce esa función de defensa del Estado. Ahorita vamos a hablar de materia de derechos humanos. No les recuerdo, estamos hablando de una función que desempeña el Estado en el ámbito internacional, de manera que los dos escenarios principales y que los vamos a ver y que es donde más se hace presencia la Procuraduría en representación del Estado es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte del sistema interamericano de derechos humanos. Por eso es que algunos temas anteriores hemos hablado sobre los organismos internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, hablando de este ámbito de derechos humanos, que acá lo ven, primero vamos a hablar del sistema interamericano de derechos humanos. Perdón. Bolivia forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que se ha iniciado formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que ha sido celebrado en la ciudad de Bogotá, en Colombia, el año 1948. Sobre esto hablamos también en un tema específico. Pero bueno, bajo esta Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene el nombre también de Pacto de San José de Costa Rica, se ha perfeccionado el sistema interamericano de derechos humanos. Esto a partir de que ha ido mejorando el marco institucional y normativo de protección de los derechos humanos a nivel regional, es decir, en América. En un plano institucional, este sistema interamericano de derechos humanos está conformado por dos organismos internacionales más importantes a nivel mundial: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si hablamos en un plano normativo, el principal instrumento es la Convención, aquí le voy a poner de verde. El principal instrumento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta Convención Americana sobre Derechos Humanos establece todo un catálogo de derechos y libertades que el Estado boliviano, cuando ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se ha comprometido a respetar y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a la jurisdicción del Estado boliviano, es decir, que esté dentro del Estado boliviano. Este reconocimiento de derechos y libertades que hace el Estado boliviano no implica ningún tipo de discriminación, ni por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional, social, posición económica, nacimiento, ningún tipo de discriminaciones. En ese sentido, pues Bolivia ha aprobado y ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ha sido suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. Bueno, mediante ley 1430 de 11 de febrero de 1993. ¿Qué establecía esto? O los tres primeros artículos que establece. El artículo primero, aquí lo estoy resaltando para profundizar, o sea, el ámbito en el que nos interesa, porque es más amplia la convención. Pero a ver, el artículo primero establecía que de conformidad con el artículo 59, atribución número 12 de la Constitución Política del Estado, se aprueba y ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es de esa manera que Bolivia ha aprobado y ratificado la convención. Dicho sea de paso, aquí entre paréntesis, cuando el Estado boliviano, y lo dice en nuestra actual constitución, aunque obviamente esta suscripción de tratados es de
años anteriores. Pero cuando Bolivia va a ratificar un tratado de comercio internacional, les recuerdo lo que de repente han aprendido en la materia de derecho internacional público. Cuando Bolivia va a ratificar un tratado, primero la Asamblea Legislativa Plurinacional emite un decreto ley por el que se aprueba la suscripción de ese tratado y convenio internacional. Entonces, en el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Bolivia ha aprobado y ratificado esta convención mediante una ley también. ¿Qué ley? La ley 1430. El año 1993, esta ley establecía, primero, que de conformidad con el artículo 59, lo que les iba leyendo hace rato, de la Constitución se aprueba y ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Esto qué significa? Que Bolivia, al estar aprobando y ratificando la convención, se está obligando a dar cumplimiento a esta convención. Se obliga, ¿por qué? Porque está ratificando este tratado, de manera de que el Estado debe reconocer, proteger, garantizar el ejercicio de todos los derechos que están consagrados en esta Convención Americana. Segundo artículo de esta ley 1430 establece reconocer la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué significa? Que cuando sea a conocimiento algún caso o alguna consulta frente al Estado boliviano ante la Comisión Interamericana, el Estado boliviano no puede alegar desconocimiento o que no es o que no se somete a esta comisión, pues al aprobar y ratificar la Convención Americana, también reconoce la competencia de este organismo internacional en el ámbito regional, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero no solamente de la Comisión, sino también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso lo dice el artículo 3 de esta ley, que Bolivia reconoce como obligatoria, se reconoce como obligatoria de pleno derecho, incondicionalmente y por plazo indefinido, la jurisdicción y competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con esta ley 1430, a momento de aprobar y ratificar la suscripción de esta convención, Bolivia, en pocas palabras, está reconociendo esta Convención Americana de Derechos Humanos, obligándose a cumplir lo que establece la convención y además reconociendo la competencia de dos organismos internacionales de carácter regional que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Cuáles son estos organismos? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué son la Comisión y la Corte? Lo hemos visto un par de temas antes. Entonces, importante esto, ¿por qué? Perdón, ¿por qué? Porque Bolivia, cuando es denunciada, cuando, vulnera la Convención Americana de Derechos Humanos la parte o el ciudadano víctima acude ante este sistema, pues Bolivia no puede alegar el no reconocer esta convención o el no someterse ya sea a la Comisión o a la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque ha suscrito este tratado. De hecho, han habido ya muchísimos casos de que ha sido puesto a conocimiento del Estado boliviano. En la actualidad, Bolivia cuenta tanto con informes de admisibilidad, es decir, que se admiten denuncias contra el Estado boliviano, informes de admisibilidad por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así también cuenta con sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a repasar cuáles son esas sentencias, simplemente las vamos a enunciar para que se den cuenta que ya han sido dictadas sentencias en contra del Estado que al reconocer la convención, aprobar y ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos,
ha reconocido la jurisdicción tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y como les decía, ya han sido dictadas sentencias por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los que se ha denunciado al Estado boliviano. Bueno, tenemos el caso Trujillo Rosa, la sentencia de 26 de enero del 2000, una sentencia de fondo, una sentencia dentro del caso Trujillo Rosa del año 2002, la que, bueno, ya establece el tema de reparaciones y costas, el caso Ticón Estrada, sentencia del 2008, el caso Ibsen Cárdenas, Ibsen Peña del año 2010. Aquí, por ejemplo, hacen mucha mención de lo que es el control de convencionalidad. Es un caso bastante interesante en la que se desarrolla también la doctrina del control de convencionalidad. Tenemos el caso de familia Pacheco Tineo, de una sentencia del año 2013, el caso IB, sentencia del 30 de noviembre de 2016, el caso Andrade Salmón, cuya sentencia ha sido dictada el 2016. De repente iba a haber otro caso más, el caso Flores Betregal, pero justo el día de hoy la Procuraduría ha llegado a un acuerdo con esa familia, un acuerdo amistoso, me imagino, no conozco todavía el contenido de dicho acuerdo, en la que se está reparando el daño a esta familia. Y es mejor porque aquí un poquito haciendo mención a lo que tal vez se han visto en materia de derecho internacional público, derechos humanos, y que yo también hace un par de temas cuando hablábamos de organismos internacionales les mencionaba, es muy lento el sistema interamericano, no es nada, no tiene nada de celeridad por el mismo hecho de que no es un organismo de funcionamiento permanente, sino que funciona o que opera 8 semanas al año. De manera, todos estos casos que están viendo ahorita, de estas sentencias que han sido dictadas, es de la época de la dictadura militar, de la década de los 80. Imagínense, 20, 30, casi 40 años después, recién se está dictando una sentencia. ¿Por qué? Porque el sistema es bastante lento. Entonces, eso a manera de comentario. Y como les digo, estas sentencias sí han sido dictadas en estos casos. También se han tenido informes de admisibilidad, es decir, casos que se han ido admitiendo, pero que de repente pues no han llegado hasta dictarse una sentencia. De repente ha habido algún acuerdo amistoso suscrito con las víctimas que han presentado estas peticiones ante la Corte Interamericana. Tenemos los casos de Amalia Rada y otras observaciones respecto de las de comunicaciones recibidas, caso Benjamín Miguel, caso Benjamín Jar, caso Ramón Claure Calvi, caso Rubén Luis Romero Higuino, caso Nila Heredia Miranda, el caso María Cristina de Choque, caso Nicanor Cuchallo, caso Abel Ayoroa Argandoña. Hay informes de admisibilidad, hay muchos casos, resoluciones, más informes que dan cuenta del trabajo que ha ido realizando el Estado boliviano y a partir de la nueva constitución del año 2009, al haberse creado un organismo constitucional, un órgano constitucional de defensa del Estado, pues ahora es la Procuraduría quien acude ante estas instancias internacionales para velar por la defensa del Estado. Bueno, instrumentos internacionales de derechos humanos. Muy brevemente repasando la Constitución, ¿por qué lo digo muy brevemente? Porque este tema lo hemos desarrollado bastante, con bastante profundidad en un tema específico, cuando hemos hablado de los organismos internacionales sobre derechos humanos, pero ahorita lo quiero enfocar por motivos didácticos hacia nuestro tema, que es el ejercicio de defensa a partir de esta subprocuraduría. Entonces, hablando de los instrumentos internacionales de derechos humanos, cabe recordar que nuestra Constitución ha establecido una serie de estipulaciones, dando relevancia al cumplimiento
de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entre estas disposiciones que se destacan, por un lado tenemos la aplicación preferente de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, aún sobre la propia Constitución, y eso nos dice el artículo, perdón, el artículo 256 de la Constitución. Además, que estos tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos tienen el mismo rango que la Constitución, de manera que son jerárquicamente, ocupan la cima, podríamos decirlo así, del ordenamiento jurídico al estar en igual jerarquía que la Constitución política del Estado. Hay 3 artículos específicos de nuestra Constitución que nos hablan al respecto. El artículo 13, el artículo 256 y el artículo 410 de la Constitución. ¿Qué nos dice el artículo 13? Que los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa, ¿cómo los ratifica? A través de una ley. Bueno, los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Ahí ya le da una preferencia de aplicación de esos tratados. Además, que establece que los derechos y deberes de las personas se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. Pasa que nuestra Constitución también tiene un catálogo de derechos fundamentales. De hecho, están descritos desde el artículo 15 hasta el artículo 107. Y este artículo 13 nos dice que cuando se tenga que interpretar los derechos que están consagrados en la Constitución, todos esos derechos que están del artículo 13 al 107, su interpretación siempre es conforme con los tratados internacionales de derechos humanos que hayan sido ratificados por el Estado boliviano. Además, tenemos el artículo 256 de nuestra Constitución, que nos dice que los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se ha adherido el Estado y que estos declaren derechos más favorables a los que hayan sido contenidos en la Constitución, estos se aplican de manera preferente sobre esta. Es decir, que los tratados y convenios internacionales, cuando son más favorables que la propia Constitución, se aplican con preferencia a la misma Constitución. Entonces, ahí la importancia. Finalmente, tenemos el artículo 410 que como de alguna manera, pues, ratifica todo esto que estamos hablando. ¿Por qué? Porque el artículo 410, no olviden que establece 2 principios fundamentales: principio de supremacía constitucional y principio de jerarquía normativa. Y además, pues, es de conocer la existencia de un bloque de constitucionalidad que está conformado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y en materia de derechos comunitarios ratificados por el país. Estos tratados conforman el bloque de constitucionalidad. Y en el ordenamiento jurídico, se encabeza este ordenamiento jurídico, la Constitución, nuestra Constitución, y estas normas del bloque de constitucionalidad, es decir, todos los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y en materia de derecho comunitario. Entonces, clave para entender cuál el lugar que ocupan estos tratados y convenios internacionales en nuestro país, a los cuales se ha obligado el Estado boliviano a ratificarlos, a cumplirlos, y en caso de no cumplirlos, pues como veíamos hace rato, se somete tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ya ha habido sentencias e informes de admisibilidad que han sido dictados. Clave para entender eso, tenemos los artículos 13, 256 y el
410 de nuestra Constitución. Antes de hacer una breve pausa, vamos a repasar estos instrumentos internacionales. No todos porque son innumerables, los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado boliviano. Tenemos, bueno, es decir, que forman parte de en este caso de la Organización de los Estados Americanos, es decir, en un ámbito regional. Tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, Protocolo San Salvador, Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte. Por ejemplo, aquí les aclaro algo. Es lamentable la ola de violencia que se ha ido desatando en nuestro país y realmente alarma las cifras, por ejemplo, de feminicidios, pero en este caso al punto que quiero ir es de violaciones, de agresiones sexuales que se realizan sobre todo a menores de edad. En algún momento veo en las redes sociales y hasta uno no haría mal de repente en compartir ese criterio, eso lo pongo entre comillas, en sentido de que pues muchos piden pena de muerte para los violadores, porque sí, es un crimen aberrante y realmente solo la familia y la persona que lo sufre pues puede ver la dimensión de tal delito, ¿no? Pero como les digo, alguna vez escucho en las redes sociales o las personas decir que se aplique pena de muerte para los violadores. ¿Eso qué implicaría? Modificación del Código Penal y de la sanción a ser aplicada al tipo penal violación o en realidad todos los tipos penales referidos a agresiones sexuales. Eso no se puede hacer, es casi imposible. ¿Por qué? Porque Bolivia ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos que prohíbe la pena de muerte y además ha ratificado este protocolo a la Convención Americana de Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte. De manera de que como quiera que y además la Constitución Política del Estado prevé expresamente la prohibición de la pena de muerte, estableciendo además que la pena máxima es de 30 años cuando se aplica una sanción, 30 años de presidio. De manera de que al haber ese mandato constitucional y además haber suscrito Bolivia y ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos y este protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte, pues no se puede aplicar en nuestro estado boliviano pena de muerte para los violadores. No. Erróneamente yo veo muchos abogados en las redes sociales comentar y decir pena de muerte para violadores, o sea, abogados. Entiendo de la opinión pública de los ciudadanos que sí, realmente es un crimen aberrante, pero un abogado entiende que eso no es posible por haber suscrito Bolivia. Además, no se olviden que los derechos humanos son progresivos, nunca retroactivos. De manera de que la sanción de pena de muerte para violadores o cualquier otro tipo de delito no puede y no va a ser aplicado en Bolivia por estos convenios. Tenemos también la Convención Belén do Pará, de hecho que eso sirve bastante con la ley 348, es de base de la ley 348, porque la Convención Belén do Pará es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Tenemos la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, ese es el escenario en materia de derechos humanos, en este ámbito que la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado ejerce, es decir, en los casos de materia de derechos humanos. Aquí, por favor, voy a hacer una pausa. Me queda un par de minutos antes de que concluya esta reunión. Luego de la pausa vamos a hablar sobre los arbitrajes internacionales de inversión. Aquí hago una pausa, por favor.